Buenas noches. Un nuevo martes estamos con todos ustedes para presentarles Mundo Seguro. Ya saben que es el programa donde hacemos grande la letra pequeña de sus pólizas de seguros. Buenas noches, Paula. ¿Quién nos acompaña hoy? Esta noche tenemos a Javier Rodríguez de Segur Gijón. Buenas noches. Buenas noches. Otra vez. Y buenas noches, Javier Blanco de Cuesta Seguro. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues hoy vamos a hablarles de unas garantías de hogar. Bueno, se pueden incluir también en muchas de ellas, se pueden ampliar tanto a comercios como a multirriesgos industriales y nuestros colaboradores han traído aquí unas comparativas entre diversas compañías de los seguros que les hemos hablado. Vamos a empezar por la garantía de incendios. ¿Quién nos comenta algo del seguro de incendios, que es básico en cualquier póliza de seguros? ¿Qué nos podéis comentar? Es básico y además está en todas, sea de hogar, sea de comercio, sea un riesgo de industria, ¿no? Y lo que se cubre es el daño que se ocasiona por la acción directa del fuego. Importante la matización de acción directa del fuego, porque ahí hay diferencias en las exclusiones, que es lo que hay. Ese es el matiz importante, ¿sí? De existir un fuego continuado de una acción directa y no un hecho aislado que provoque. Y tiene que haber llama. Tiene que haber llama, que es fundamental para que haya un incendio, porque si no sería un incendio, serían otras cosas. Estaría excluido. Entiendo que lo que queréis explicar para que los espectadores lo tengan claro es que esos, por ejemplo, un cigarrillo que cae en una colcha y se quema la colcha, eso no se considera un incendio, salvo que como consecuencia de eso luego se derive en tal. Pero si lo que se produce es simplemente la quemadura en la colcha, eso no sería un incendio, ¿no? Eso no sería un incendio. Y tampoco a lo mejor la típica, bueno, en un mueble a lo mejor que tenga la típica quemadura de estas, de algo que tocó. De un cigarrillo, por ejemplo. De un cigarrillo. O de algo caliente que se pone encima. Y en caso de que ese fuego provoque una explosión, ¿qué cubre la garantía de explosión? Bueno, el derivado del incendio, otra de las coberturas que tienes es la explosión, y lo que cubriría sería el daño que ocasione esa explosión, sea material o personal. En el tema de incendio, yo por lo que he visto y por lo que me podréis a lo mejor comentar, creo que básicamente todas las pólizas dicen lo mismo. Yo creo que no hay mucha diferencia entre unas compañías y otras. Así como en otras garantías hay diferencia, en incendio básicamente es... En esas más o menos todas van sobre el 100% del capital asegurado y no hay grandes diferencias. Por poner alguna cosa, es que en alguna póliza, siempre que lo identifiques, esto incluso te pueden cubrir dentro, por ejemplo, de la póliza del hogar, el incendio del seguro del vehículo en garaje, siempre que especifiques que el vehículo está en garaje y el valor del vehículo. Vale. Bueno, la definición del incendio, que es la acción directa y una llama, eso es igual. O sea que bien, básicamente no hay diferencia entre tal. Bueno, hay otra garantía también que viene en todas las pólizas, que es la caída del rayo. ¿Qué nos podéis comentar de la caída del rayo? Bueno, eso por supuesto, evidentemente. Que no te pille el rayo. Bueno, pues no sé si sabéis que hay una estadística por ahí que dice que es más fácil que te caiga un rayo, creo que es, que te toque la lotería. Todo Dios juega, perdón por la expresión, todo el mundo juega a la lotería. A mí pero, ni una ni otra, de momento. Bueno, mejor que el rayo por lo menos que no sea, ¿vale? Exactamente, sí. El tema de la caída del rayo, que es directo, no consecuencial, ¿no? Serían los daños. El rayo, efectivamente, el rayo tiene que caerte en el pararrayos o en un bien y ocasionarle al bien el daño. Pero ahí hay que tener en cuenta que eso en una póliza de hogar es muy claro. Es decir, hay un rayo y el producto del rayo se provoca daños, un daño a un televisor o algo. Otra cosa es en los comercios o en las industrias, en donde ya no es así. El daño eléctrico, el rayo ocasiona un daño, pero puede haber elementos, o sea, componentes eléctricos o componentes electrónicos que van aparte. O sea que no estarían cubiertos en este caso, ¿no? Fuera en una póliza de comercio o de industria. Vale, en hogar entonces, por lo que nos estás comentando, el rayo incluye también los daños eléctricos, entiendo que lo que estás comentando incluye los daños eléctricos. En un comercio, en una industria tal, eso ya estaría excluido, porque si no, lo que cubre es la caída directa del rayo, es decir, que el rayo caiga en el bien directamente, no que como consecuencia de un fenómeno eléctrico o demás sucediese. Y
en la póliza de hogar los daños eléctricos están cubiertos por lo que dices, ¿qué garantías dan? ¿Que son todas las pólizas lo mismo? ¿Todas cubren lo mismo? ¿Qué es lo que cubren? No, ahí ya empezamos a notar alguna diferencia más, para contradecir a todo esto, que todas las pólizas son iguales y todas cubren lo mismo. No, ahí sí encontramos esto, que hay límites porcentuales, ya no es el 100% en algunos casos, es un 20%, o van sublimitadas, en algunos casos pues hasta 5.000 euros, hasta 2.000 euros, hasta 300 euros, o sea, encuentras un poco de todo. Y 0 euros, y 0 euros, sí, bueno, sí. sobre eso que comentas, yo el otro día, por curiosidad, estuve mirando una póliza y ponía que cubría, lo voy a leer, en la valoración de daños, si hay un daño eléctrico, cubría según la vida útil, es decir, pagaban según la vida útil y depreciación por mejora tecnológica. Claro, mejora tecnológica en un ordenador que cada mes o cada 2 meses te saca Intel o AMD, que están en guerra permanente, una placa base o una, quiero decir, la mejora tecnológica puede ser, nada, bueno, incluso un ordenador doméstico, quiero decir, no tiene por qué ser. Un ordenador al año, 2 años ya no está fuera de la tecnología del mercado, por decirlo así, está desactualizado. Pues según esa póliza, claro, ¿qué le pagarían por el ordenador? Si te costó 800 euros o 1.000 euros, te pagan... Eso, ya no vayas al ordenador, es decir, todavía a la gente le queda en casa mucho el DVD. No voy a hablar del vídeo, pero el DVD... Bueno, yo tengo un vídeo en casa, no sé si funciona o no, pero lo tengo, o sea, perdón, lo tengo. ¿No será beta? No, es VHS. No, hace años que no lo uso, pero bueno... Pero bueno, esa matización es importante, es decir, que ya no te pago un valor solo, sino que además tengo en cuenta si tecnológicamente está al día o tiene ya muchos años, con lo cual no te pago. No, incluso en televisores ahora que ves, por ejemplo, era en HD, ahora es UHD, sí, luego era no sé la Smart TV, la televisión con internet o la que no tiene internet. Claro, con lo cual tal. Ahí también creo, diferencian estos de los daños eléctricos, creo también que hay como una especie de franquicia en alguna póliza. Sí, suele haber un coste mínimo por debajo del cual no pagan, que es lo que llamamos franquicia, sí, en algunos casos hemos visto compañías que por debajo de 60 euros, en otros casos por debajo de 100, en otros casos por debajo de 150. Y luego también hay otra limitación que suele ser la antigüedad del aparato. Más de 8 años, más de 10 años, ya las compañías suelen decir que no. Alguna posiblemente se encuentre por ahí que con menos, como esta que estabas mencionando, que bueno, aplican esos límites y esas cosas. No, bueno, ya ni años, ahí simplemente te lo Eso es, correcto. No necesitan años, simplemente depreciación por mejora tecnológica y punto. Sobre todo en una serie, en electrodomésticos, yo creo que incluso en electrodomésticos, porque ahora te cambian con esto de si son eficiencia energética, de no sé qué, de no sé qué más, y joder... Eso será lo siguiente, que te pongan como a la hora de pagar el daño al electrodoméstico, si ya te están metiendo la depreciación tecnológica, si es eficiente o no. Hay alguna compañía, sí que he leído, que llega a cubrir hasta aparatos de 20 años, creo que es así, ¿es correcto eso? Sí, alguna hay. No vamos a mencionar el nombre porque no podemos, pero algunas sí hay, sí somos conscientes de que hay. Lo que está claro es que todo eso acaba redundando en el precio. Es decir, no es lo mismo la póliza que cuesta 80, 90, 100 euros en el mercado que la que puede costar 180 o 200. ¿no? Entonces ahí es en donde el precio entra a delimitar en función de todas estas cosas. Sí, vas a preguntar, pero antes he de reconocer que esta que he mirado de depreciación por mejora tecnológica es una de estas de bajo coste que llaman, o low cost, que queda mucho mejor, pero bueno, en el fondo es tal, ¿vale? Yo la verdad es que cuando lo leí me quedé asombrado, porque digo, bueno, es que cualquier aparato electrónico o eléctrico hoy en día queda desfasado, ¿no? A veces lo barato sale caro, lo que solemos decir. Sí, en caso de sobretensión, por ejemplo, una bombilla, ¿estaría cubierto o no estaría cubierto? No, las bombillas están excluidas de los daños eléctricos. Las bombillas, los fluorescentes, eso están excluidos, son una exclusión bastante típica en los daños eléctricos. ¿Y cubriría cualquier tipo de fenómeno de corrientes anormales, eso, pues la sobretensión, otro tipo de cosas? No, cuando hablamos de daños eléctricos normalmente siempre se refiere a cortocircuito, sobretensión básicamente, es lo que suele amparar esa garantía. O sea que fuera de ahí ya... Fuera de ahí complicado, habría que irse a otro tipo de garantías que
las puede haber. Otra Una póliza. pregunta, Javier, que te quería hacer. Y con esta garantía, y supongamos un autónomo o una profesión liberal que tiene su despacho en casa, lo tiene en casa. Si tiene un daño eléctrico en los aparatos, yo qué sé, el ordenador que utiliza o una impresora, que ya es, evidentemente, una impresora no lo sueles tener en tu casa, un ordenador hoy lo tiene prácticamente todo el mundo, pero una impresora o un fax que pueda tener, ¿eso estaría cubierto por la póliza de hogar o tendría que declararlo? Tendría que... De primeras no, es decir, la póliza de hogar cubre el hogar, no un lugar de trabajo. Es decir, si al final dentro de mi casa dedico una estancia a hacer una actividad profesional, en donde puedo tener, bueno, pues eso, mi escáner, tal, todo esto se debe de declarar en la póliza para que quede constancia que hay una habitación de la casa destinada a una actividad profesional. Porque además ahí ya no solo puede ocurrirte un problema de incendio, sino que también puedes ir a temas de responsabilidad civil por un accidente. Y en una pensión, supongo que vale. Si tú tienes la pensión y tienes tu vivienda en la pensión también, ahí se te ocurre cualquier tipo de... Lo que pasa es que la pensión no iría por una póliza de hogar. Deberías Aunque vivas dentro de ella. Sí, claro, es una actividad comercial, ese es un comercio. No, estábamos hablando buena pregunta, pero estamos hablando de la típica persona, por ejemplo, un abogado que pueda tener, o un arquitecto que a lo mejor tiene... Que trabaja desde casa. Un asesor fiscal que trabaja desde su casa y que tiene un despacho... Y de hecho es que eso hoy en día, con toda la tecnología, las nuevas tendencias, y la figura de estos freelance que llaman, ¿no? El autónomo que trabaja en casa para muchas páginas web prestando servicios subcontratados, trabajan desde casa. Y esto no se tiene en cuenta. Bueno, pues esperemos que les haya quedado a ustedes claros. Cerramos esta sección. Bueno, pues continuamos con las garantías que han estudiado y vamos a hablar ahora de la garantía de humo. ¿Qué nos podéis contar de esa garantía? La garantía de humo. ¿Qué es lo que cubre? Bueno, pues lo que cubre al final es la acción que puede provocar el humo sobre paredes o elementos de un comercio, de ropa, de alimentación, que vengan provocados pues, del exterior o por un hecho accidental que empiece a aparecer humo. ¿Hay alguna diferencia ahí entre pólizas o son parecidas? Porque bueno, antes hemos comentado que el incendio era básicamente, todas las pólizas decían lo mismo, la explosión lo mismo, pero por ejemplo en daños eléctricos ya habíamos bastantes diferencias. Sí. ¿Qué diferencias puede haber? Hombre, en humo la única diferencia sí que se puede encontrar es que que el humo tenga que provenir de una extracción de humos incorrecta, o sea, un aparato de extracción de humos incorrecta o tal, y que no te incluya el humo que venga del exterior. Ese puede ser un poco la gran diferencia que hay entre igual o alguna póliza. Por lo demás suelen ser bastante parecidos. Sí, pero bueno, la diferencia es importante. Pero la diferencia, evidentemente, que es importante. Esa diferencia es muy importante, o sea, porque te puede venir del exterior y demás. Exactamente, pues te puedes tener un siniestro de humo del exterior y que no lo tengas incluido en la póliza porque venga expresamente, bueno, no expresamente excluido, pero sí incluido por la redacción de la definición de la garantía. Eso conviene en las pólizas antiguas, las pólizas que ya vienen con ciertos años en el mercado, revisar porque esa garantía, por ejemplo, sí que se ha ido modificando. Se ha ido modificando. Y antes quizá había más incidencia de cómo tenía que ser el origen a lo que es hoy, a lo que son las coberturas de hoy. Sí, porque ahí hay un tema, por ejemplo, en el caso de, lo diré, en el caso de un comercio, por ejemplo, que el humo te venga de la calle, que no sea de tu propio, bueno, puedes tener un gran problema, ¿no? En ese caso. Sobre todo en el material. Al final, por ejemplo, hay ropa que, más que ropa, ropa interior, que es muchas veces irrecuperable, que tienes que tirarla entera porque no se puede subsanar. Entonces, es un daño importante en coste y bueno, evidentemente que el tenerlo cubierto o no cubierto cambia, evidentemente. O alimentación, un comercio de... O alimentación, correcto. El humo te acabe intoxicando el claro, fresco que se venda, ¿no? Es tóxico, con lo cual no puedes vender esa la comida que sea no la puedes vender, con lo cual tienes que Eso sí conviene revisar las pólizas que uno tenga antiguas para ver esa cobertura como la tiene. Porque ha cambiado en el mercado. Sí. Bueno, hay otra garantía también que son roturas. Las roturas, ¿qué es lo que cubren básicamente las roturas? ¿El metacrilato está cubierto, por
Vamos ya directamente. Damos directos, que es lo Ya vamos habitual. directos Es a- que es lo más normal. Eso es que quiere decir que te rompió algo, Paula, y estás... Que no y me hizo estás- mucho caso el seguro, entonces quiero que me deje claro. Bueno, eso es tener lo que son lozas, sanitarios, la vitrocerámica, ¿no? La encimera de la cocina, ¿vale? En donde roturas te cubren. Otra cosa es qué cuantías te cubren o, o qué elemento te puede cubrir en función de quizá de la antigüedad que tenga tu producto de la cocina, ¿no? Y por ejemplo, las roturas de móviles y aparatos de visión, ¿se podrían Las roturas cubrir de o no? móviles, las roturas de móviles por norma no. Hay alguna compañía que te pueda cubrir pagando bastante, no nos vamos a engañar, pagando bastante, pero sí hay posibilidad de cubrirlo, ¿vale? Pero vamos a centrarlo casi en una compañía del mercado. El resto no. El resto no, por norma no. ¿Y qué es lo que cubre normalmente? La garantía de roturas, ¿qué es lo que cubren normalmente? Bueno, pues las roturas lo ha explicado un poco él, de sanitarios, bueno, sanitarios en muchos casos se refieren a loza, ojo, porque ahí podemos encontrar, por ejemplo, bañeras que no son loza, que no estén cubiertas. Eso es un problema que yo me he encontrado en algunos casos y Un matiz, exactamente. sí, señor. Está cubierto la rotura de cristales, por supuesto, tanto si son continente contenido, la rotura de metacrilato, la rotura de mármol, siempre y cuando mármol, esto nos refiramos a encimeras, por ejemplo, porque me encontré también el otro día un caso del mármol. Por ejemplo, las chimeneas suelen estar rodeadas de mármol, y ese mármol de continente, ese mármol no está cubierto en ninguna póliza del mercado. Con eso me dejas claro que si se rompe un lavabo, el grifo, pues, ni hablo de él, ¿no? No, el grifo no me lo No, cambia. la rotura de lavabos, cuando normalmente es loza, que suele ser lo habitual, o materiales parecidos a la loza, siempre y cuando no sean oxidantes, etcétera, etcétera, suele estar cubierto, ¿vale? La rotura en ese caso la rotura pero no. los grifos no. El grifo no, entendía el lavabo, no, el grifo por supuesto que no. El grifo, bueno, que rompa es difícil. Sí. Entiendo que lo que quieres Sí. decir es que te cambien el Claro. grifo. No cambian el grifo, normalmente. No. Tal. Como una vez nos hemos encontrado en donde va el cliente a abrir el grifo y no sale agua. Y en el fontanero, aquí no hay nada, y lo que viene una obstrucción de la tubería, como una casa, que en este caso no tenía cobertura, ¿no? Pero la idea, la pretensión era cambiar. Oiga, el grifo no me funciona, está roto, Sí, no sí, hay. sí. No, sí, bueno. Y otra cuestión, ¿las placas vitrocerámicas están cubiertas? ¿Hay diferencia ahí? Porque creo que hay diferencia entre pólizas. ¿Qué nos podéis decir? ¿Hay diferencia? Hay diferencias importantes. Primero porque suelen estar sublimitadas. Cuando hablo de sublimitadas, pues que te paguen 2.000 por pieza, 600 por pieza, 300 por pieza. 2.000 por una vitrocerámica ya es... Las hay, sí, hay sí, pólizas que te cubren máximo, quiero decir, que no es que... Que te vayan a- exactamente, rompió 2.000, no va así. El tema de los seguros normalmente no va así. Pero esto sí, y fundamentalmente también hay otra diferencia, que es que hay muchas, sobre todo en las placas vitrocerámicas antiguas, eran, digamos, que estaban por un lado los mandos y por otro lado bueno, cuando se considera, por resumir un poco, cuando se considera una unidad la placa entera, te la suelen cambiar entera, la placa y los mandos. Cuando no se considera así, pues te cambian la parte rota, que suele ser el cristal. O sea, que lo que cubren el de las vitrocerámicas, para concretar, cubren normalmente el cristal. Exactamente. Y si para cambiar el cristal tienen que cambiar los mandos en estas placas vitrocerámicas nuevas, lógicamente te cambian los mandos también. Si son con mandos independientes, los mandos nunca los cambiarían. Exactamente. Estamos hablando de rotura. De rotura, no sí, de dentro de incendio, rotura, sí. ni estamos hablando Dentro de rotura, otras garantías. Bueno, pues esperemos que les haya quedado esto claro. Cambiamos de sección. Pues hay una noticia que nos quieres dar tú, Paula, porque, bueno... Porque el otro día metimos mucha caña a los conductores españoles de que si cometían fraudes contra los seguros, pues os voy a decir que no, que estáis muy equivocados. Que los conductores españoles son más honestos que los de Reino Unido, Francia e Italia. ¿Cómo os quedáis?
¿Qué os parece? Sí, o sea, que al final no hay tanta picaresca española, entonces. Eso es. O sea, al final O sea, somos muy buenos. Al final, no, lo curioso del caso es el primer país que has nombrado, que es el Reino Unido, que Reino ellos Unido, van, sí, sí. son los el paradigma del bien hacer y de tal, ¿no? Y todos los demás somos... Al final somos mejores de lo que pensamos, yo creo. En Bueno, pues muchas sí, cosas. es una noticia que ha salido, hay un estudio por ahí y dice que el fraude se comete bastante más en Reino Unido, Italia y Francia por ese orden, y luego estamos en el cuarto lugar. Bueno, tampoco es que estemos, pero bueno, no somos tal. No somos los primeros. Lo curioso es eso, el Reino Unido, que van siempre de muy dignos. cabeza. En esto del fraude, lo que más se da, en España se habla, es el incluir daños que son ajenos al siniestro. Teóricamente es un 80,5% de todos los fraudes. No sé qué nos podéis decir con ese tema, si estáis de acuerdo, si os parece mucho, si quizá a lo mejor... Yo nunca estoy muy de acuerdo con las estadísticas y, hombre, siempre hay, no fraude, pero sí tiranteces hacia un lado que son bien claras y bien publicitadas y hacia los otros. Me refiero que no solo es el cliente, sino también las aseguradoras tiran para lo suyo, que evidentemente las aseguradoras pues no son entidades sin ánimo de lucro, evidentemente tienen sí. su lucro y Yo creo que hay gente que igual no lo sabe, pero sí, están para ganar dinero. Entonces esto, pero hay veces que tiran, ¿vale? Que tiran. Y bueno, pues aquí es como todo, ni tanto para un lado ni tanto para el otro. O sea, básicamente lo que nos estás intentando decir, que no lo acabas de decir, pero lo voy a decir yo por ti, que muchas veces el perito, entiendo que es el que pasa para verlo, en este caso el típico golpe, cuando hay dos golpes en tal, bueno, pues este ya no es de aquí, aunque no se pueda, ni él lo pueda saber, sí. ni a veces... Las tiranteces que suele haber en esos casos, que muchas veces, por cierto, me anoto el tema, se resuelven pues con la intermediación de un corredor, por ejemplo. Hablando con el perito y intentando Exactamente, aclarar el tema y exactamente. explicándole Los intereses del cliente, del asegurado, que al final es nuestro Exactamente. No sé si tenéis algún caso que queráis comentar. Alguna... Sí, respecto a esto, vamos, nosotros lo tenemos ahora encima de la mesa porque estamos discutiendo con ello un siniestro en donde precisamente la compañía que tiene que pagar el siniestro, nuestro asegurado es el que recibe el daño, tiene que pagar la compañía contraria y el perito de la compañía de mucho renombre, lo único que se ha dedicado durante prácticamente 3 semanas es a intentar reducir la indemnización al mínimo posible, hasta que te ves forzado a estar, digamos, en el siniestro y sentarte a discutir con el perito y ver realmente el daño para que acaben reconociendo lo que tienen realmente que cubrir. Entonces, donde estamos hoy, como decía antes Javier, es decir, la figura del corredor aquí es imprescindible para defender el interés del cliente y que tienes a quien dirigirte. Si esto tienes que hacerlo con un teléfono o con un tercero que no es tu asesor, vas a tenerlo muy difícil. Y en un siniestro, claro, el clásico siniestro del automóvil, bueno, no es mucho dinero, pero cuando hablas de siniestros importantes, como por ejemplo pues en este caso la figura del corredor es fundamental para defender los intereses del asegurado y que cobre lo que tiene que cobrar. ¿Y qué es lo que, si se puede contar, qué es lo por qué estáis discutiendo, qué es el motivo, cuál es? Bueno, esto es un local de restauración que tiene una insonorización y producto de una inundación la insonorización está estropeada. Esto es una pared que son por lo menos 10 metros de pared en donde la intención del perito era cambiar, vamos a hablar, el 10% de la pared, cuando se le está insistiendo que no es así, que la pared está entera afectada. Y entonces el perito intenta achacar, digamos, al asegurado que el retraso es producto del asegurado, que no quiere empezar a hacer la obra, hasta que se le acaba demostrando que efectivamente la pared hay que cambiarla entera. Y esto no solo afecta a tener que cambiar la pared y toda la reparación y el coste que conlleva, sino que el local lleva 3 meses cerrado. Un local de hostelería, con lo cual lo que tiene es una pérdida de beneficios, en donde a su vez el perito está diciendo, bueno, me estás retrasando, no te voy a pagar la pérdida de beneficios. Y al final hemos tenido razón, tienen que cambiar todo lo que están diciendo y lo siguiente será discutir en la pérdida de beneficios. Con lo cual, el fraude, por llamarlo así, sí, siempre se publicita en un sentido. Sí, pero eso claro, está claro. La compañía lo que quiere es ganar dinero y gana dinero cobrando primas y no pagando siniestros.
Sí, bueno, eso está claro, ese es el mejor sistema. Así de claro. Bueno, el tema de los coches, que fundamentalmente por la noticia, enlazando con esto, es eso, que a veces pues tiene 2 golpes y a veces hay que demostrarle de que realmente los 2 golpes se han producido en el mismo siniestro, ¿no? Es el tema sobre todo si como consecuencia sale rebotado y choca contra otra cosa, bueno, hay que demostrarle que realmente los 2 golpes se han producido en el mismo siniestro, que no son siniestros distintos, con eso. Bueno, lesiones, te pasa lo mismo en un accidente de automóvil, lesiones, el latiguillo cervical, que si estoy bien, que si no estoy bien. Hay gente que puede alargar las situaciones, pero hay otras en donde el paciente no está bien. No, ahí el problema de las lesiones, ahí el tema es lo que se llaman las algias. Bueno, para que los espectadores lo entiendan, las lesiones que no se pueden determinar el origen, es decir, la molestia que puedas tener en el hombro o tal, pero que no tienes un origen determinado, sin embargo la molestia la tienes, ¿no? Efectivamente. Y ahí es donde se discute muchas veces, y efectivamente hay veces que hay mucha gente que la picaresca es lo que luego tiene, que luego pagan justos por pecadores. El que realmente está mal resulta que a veces no cobra porque el perito... yo conozco un caso y voy a contarlo, no sé si nos dará tiempo a comentar otra noticia, pero este es un coche que tiene 1 año y medio, tiene un accidente de circulación, se sale en la autopista, da vueltas de campana, y llaman a su mediador para que les atienda, bueno, interviene la Guardia Civil evidentemente, pero para que les organicen el traslado del vehículo porque está fuera de la provincia a la provincia y por suerte no hay lesionados, a pesar de lo aparatoso del accidente no hay lesionados. Bueno, perdón, el mediador intenta abrir la póliza y la persona que la compañía, cuando le escucha que el coche tiene golpes por varios sitios... El siniestro, ¿no? Sí, la póliza del siniestro. Perdón, sí, el siniestro, sí, perdón. Empieza a... Sí, no, que era todo por daños por aparcamiento, y daños por aparcamiento, y daños por aparcamiento, y claro, que no, que es un accidente de circulación y es todo un siniestro. Bueno, resultado, al final le manda que la abra como la abra y cuando llega el perito a ver el coche, automáticamente llama al mediador todo asustado y dice, oye, ¿me puedes explicar cómo se produjo este siniestro aparcando? Porque, claro, ya se le explicó, le dijo, oiga, es que esto fue un accidente de circulación que dio vueltas de campana y el coche acabó, bueno, como está. Y dice, bueno, vale, si además el siniestro luego eran de 30 y pico mil euros, o sea, no estamos hablando de que fueron 1.000 o 2.000, era, bueno, podía haber habido lesiones, que por suerte no hubo, o bueno, lesiones o fallecidos, ¿no? Con ese tema. Bueno, pues como siempre vamos a poner unas fotos que saqué por ahí. Por favor, ponerme las fotos esas que tenemos previstas, que son la foto 35 y 36. Bueno, no sé qué os parece esta construcción, quién lo hizo, si hay el humo, si sale, hay un daño por humo, ¿creéis que afectará en las pólizas esas que reclaman tener una conducción? No sé quién lo ha hecho, de verdad, el balcón... Vaya balcón, sí. Bueno, y este es también para nota, o sea, está prohibido aparcar, no sé qué... No sé qué se puede aparcar ahí o qué se va a meter ahí en el tema. No sé qué os parece. Si sube un coche por ahí, vamos. Sí, sí. Ni Carlos Sainz, ni Fernando Alonso. Vamos. Con eso, Entonces, bueno, no sé qué os parece tal. ¿Vosotros creéis que ahí, si llamáis a la grúa, atenderán siquiera si llega el guardia de policía y ves que le impide aparcar ahí? ¿Qué os parece? No, pero mira, pone ahí una señal de que llama a la grúa, Sí, está ahí. Y bueno, el otro tema de la tubería, de la chimenea, bueno, se ve que hay un daño estético ahí, lo que es un daño estético a la ventana. Bueno, pues terminamos el programa, espero que hayan aprendido ustedes algo y como siempre, cualquier consulta que nos quieran hacer al correo electrónico que tienen en pantalla en este momento, nos pueden dirigir sus consultas. Buenas noches, que pasen una buena semana y nos vemos el próximo martes. Buenas noches, Javier. Buenas noches.